Shalom Haverim, bienvenidos a nuestra primera clase de Introducción al Judaísmo en www.coltusfarad.com. Bienvenidos a todos, ya hoy un poquito más organizados. Entonces, Haverim, ¿cuál es el primer tema? ¿Cuál es el primer tema que vamos a tratar en esta oportunidad? Es la bobadita, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Esa es nuestra introducción a todos los temas, pero principalmente al tema de teología. Al tema de teología que vamos a comenzar a hablar hoy. ¿Cuáles son las creencias básicas del judaísmo? Pero para ello tenemos que definir una cierta cosa. ¿Qué es el judaísmo? Entonces vamos a hablar de judaísmo. Vamos un poquito más grande la letra. ¿Qué es el judaísmo? ¿Ok? Y lo más fácil que podemos hacer para esto es comenzar por qué no es el judaísmo. ¿Qué no es el judaísmo? Entonces, ¿qué no es el judaísmo? Y esto es posiblemente la aprehensión más equivocada. El judaísmo no es una raza. No es una raza. Esta fue una de las grandes errores conceptuales, aparte pues de morales y que cometieron los nazis, y es tratar al judaísmo de una raza. Haverim, y la prueba para esto es muy sencilla. Son dos pruebas muy sencillas. La primera de ellas, súbanse ustedes a un bus en Jerusalén. Súbanse ustedes a un bus en Jerusalén, van a ver la inmensa diversidad étnica y religiosa del pueblo judío. Hay judíos negros, hay judíos asiáticos, hay judíos blancos, hay judíos del Medio Oriente, hay judíos latinoamericanos, verdaderamente hay judíos de todos los colores y de todos los países y de todas las culturas. Ahora ustedes podrían decir, pero Rab, eventualmente todas estas personas se remontan a un ancestro común, Ok, sí, pero eso no es entonces una raza. Primero que todo, por el concepto de raza ya estamos prácticamente abandonándolo. La raza es una partícula infinitesimal de nuestro material genético y es un constructo más social que cualquier otra cosa, pero el judaísmo no puede definirse como una raza. Y el segundo punto, ya vamos a ver si el judaísmo puede definirse como un pueblo, pero un pueblo puede tener un ancestro común, una etnia puede tener un ancestro común a pesar de diferenciarse racialmente. Pero el segundo argumento para lo cual el judaísmo no es una raza es porque, y esto pues no tengo que decírselo a ustedes, el judaísmo permite la conversión. Hay gente que no tiene ninguna conexión genética con Abraham. Si esto es posible 4.000 años después de que el personaje haya existido, es bastante probable que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra tengan después de 4.000 años cierta conexión genética con alguien que vivió hace 4.000. Esto es apenas lógico desde una perspectiva matemática, pero supongamos que hay una persona que absolutamente no tiene ninguna conexión genética con Abraham, alguien que venga de una comunidad tremendamente aislada. Esta persona tiene, a través de la conversión, la posibilidad de entrar al pueblo de Israel, de entrar a la religión de Israel y ser un judío más como cualquier otro. Esta diferencia entre judíos de vientre, entre comillas, y conversos, es una diferencia artificial desde el punto de vista del halajá, desde el punto de vista de la historia del pueblo de Israel. Desde que hay conversión, los conversos han
formado parte inseparable del pueblo de Israel. Ahora, que los conversos de primera generación tienen ciertas restricciones halágicas, esto es cierto, pero hay partes del pueblo de Israel que tiene ciertas restricciones halágicas por, por su ancestría. Por ejemplo, los Kohanim, las personas que descienden directamente de Aarón, por ejemplo, no pueden ir a un cementerio. Los conversos no pueden, las conversas no pueden casarse con Kohanim. Estas son limitaciones halágicas basadas en ancestría, pero estas desaparecen en la segunda generación. ¿Ok? Y esto no significa, o sea, porque los Kohanim tengan más leyes, esto no los hace menos judíos, y porque haya ciertas mitzvot o ciertas cosas que los conversos no pueden hacer, esto no significa que ellos no que sean menos judíos. ¿Ok? Preguntas. Ok. Entonces, el judaísmo no es una raza. ¿Ok? El judaísmo no es una raza, solo hay una raza, la raza humana. Ser judío es una forma diferente de ser humano, no voy a decir especial, al menos en mi teología personal esto no tiene mucho sentido. Es una forma específica de ser humano y de estar en relación con Dios y con una cierta literatura y con otros seres humanos en particular y con la raza humana en general, pero de eso ya vamos a hablar más tarde. Hay en general, antes de hablar de qué es el judaísmo, ¿qué no es el judaísmo tampoco? El judaísmo no es una nacionalidad. Y esto es interesante porque esta pregunta hace 60 años no tenía, bueno, hace 70 años no tenía sentido. Esta pregunta solo tiene sentido con la existencia del Estado de Israel. No todo judío es israelí, no todo israelí es judío. ¿Ok? No todo judío es israelí, hay judíos norteamericanos, mexicanos, australianos, esquimales, africanos, que viven a veces bien, a veces no tan bien en sus países de origen. Y no todos los israelíes son judíos. Más o menos una octava parte de los ciudadanos del Estado de Israel no pertenecen al pueblo judío, no practican la religión judía. Entonces, a pesar de que la gente a veces se confunda y proyecte que todos los israelíes, que todos los judíos son inmediatamente israelíes o pro-israelíes o sionistas, etcétera, esto no es necesariamente cierto. Ahora, en mi opinión, y esto es algo que vamos a debatir y a contemplar mucho después, hoy en día, para los judíos que viven en el año 2015, es necesario tener una relación clara con el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel, para bien o para mal, forma parte de nuestra identidad como judíos. Hay una gama y un espectro bastante amplio de posibilidades de cómo reaccionar como judío ante el Estado de Israel, pero yo creo que lo único que no puede ser el Estado de Israel para un judío es irrelevante. ¿Ok? Eso no significa que un judío no pueda ser crítico del Estado de Israel o que pueda defender el Estado de Israel, ciertamente, pues esta es una posibilidad, pero lo que hace o deja de hacer el Estado de Israel nos afecta como judíos.
seamos o no israelíes. Y esto es algo que ustedes deben entender muy claro desde el comienzo en este proceso. Y es, hay mucha gente que los va a juzgar por lo que haga o no haga Israel. Y esto requiere de ustedes un nivel de estudio principalmente, de saber cuál es la realidad del Estado de Israel, de entender cuál es la complejidad del Estado de Israel. El Estado de Israel es uno de los estados más complejos del mundo. ¿Qué es la identidad israelí? ¿Cómo afecta la identidad judía? En mi opinión, es muy saludable para todo judío visitar el Estado de Israel, pasar una temporada y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí y luego elegir si esto es una parte central de su identidad o no. Y el Estado de Israel puede ser una parte central de mi identidad, aun si yo no vivo ahí. ¿Cierto? Muchos israelíes van a decir, si usted quiere ser verdaderamente judío, tiene que mudarse aquí. Yo no comparto esa noción, pero aún así el Estado de Israel puede ser una gran fuente de lo que el judaísmo significa para mí, así yo vivo en Estados Unidos, en Guatemala. Entonces, es un tema radioactivo verdaderamente. El tema del sionismo de Israel es un tema que no... O sea, ante el cual ningún judío puede dejar de tener una opinión. Y en tanto judíos, y para la supervivencia de nuestro pueblo, es importante que ustedes tomen esa decisión y tengan este diálogo de una forma educada. Y no simplemente expresar opiniones repetidas o fantasías o propaganda, sino expresarlas de un modo claro. ¿Ok? Entonces, una nación sin Estado es un pueblo. Una nación sin Estado es un pueblo. Y aquí es donde entran los dos grandes contendores modernos de qué es el judaísmo. ¿Qué sí es el judaísmo? Ups. La primera noción es el judaísmo es una religión. El judaísmo es una religión. Y si nosotros, por ejemplo, nos basamos en la noción de una conversión, ¿ok? Esto habla muy bien de que el judaísmo sea, en efecto, una religión. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene ninguna conexión étnica, ninguna conexión cultural con el pueblo judío, puede, adoptando la religión y las costumbres del pueblo judío, llegar a formar parte del colectivo. ¿Ok? Que en efecto existan conversos, habla muy bien, o es un argumento a favor de que el judaísmo sea una religión. ¿Ok? Por otro lado, el judaísmo es un pueblo. Es decir, es un colectivo humano con una historia compartida, un lenguaje o una serie de lenguajes, una identidad, una gastronomía o gastronomías, es decir, una cultura viva, una civilización, como la llamaba el rabino Mordejai Kaplan. Un muy buen argumento para decir que el judaísmo es un pueblo y no una religión es que hay judíos ateos. Un buen número de judíos en los Estados Unidos y en el mismísimo Estado de Israel no tienen religión alguna. No practican de manera consciente o voluntaria ningún tipo de mitzvah.
E igual pueden relacionarse con la Biblia, con el Talmud, con la Kabbalah, como la literatura de su pueblo. Como para un guatemalteco es leer el Popol Vuh, a pesar de que la persona no tenga, ¿cierto? Ya no crea en los dioses mayas, pero es parte de su cultura. O para un griego moderno, que no es pagano, un griego cristiano, leer a Homero o leer a Hesiodo es parte de su cultura. Esto es lo que escribió mi pueblo. Estas son las anécdotas y la moral de mi pueblo. ¿Ok? Estos son los dos grandes contendores. Estos dos grandes contendores. No, porque si tú les preguntas a ellos, ¿usted es judío? Dicen, sí, yo soy judío. Mi papá era judío, mi mamá era judía, mis abuelos eran judíos, me siento judío, pero esto no tiene nada que ver con Dios. Y los judíos llevamos, bueno, algunos judíos llevan 200 años tratando de inventar o crear o recrear una identidad judía que no tiene nada que ver con la religión. El primer gran esfuerzo exitoso de eso fue el sionismo. La gente que fundó el Estado de Israel, en su inmensa mayoría, Javerim, eran socialistas ateos, que querían que el pueblo judío viviera con su historia y con sus tradiciones, pero esto no tiene nada que ver con un ser superior. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este problema? Este no es un problema que tengan los mexicanos, y este no es un problema que tengan los franceses, ¿cierto? O sea, nadie duda que los franceses son un pueblo, o que los mexicanos son un pueblo, que los colombianos somos un pueblo. ¿Qué nos une? Un lenguaje o una serie de lenguajes, una idiosincrasia, una historia compartida, una música. Hoy en día una camiseta, un equipo de fútbol es parte importante ni siquiera las instituciones, Daniel. Hay mucha gente que nace en los Estados Unidos, no pertenecen a ninguna institución estatal mexicana, no tienen nacionalidad mexicana, pero se sienten mexicanos. O sea, la definición de pueblo es mucho más flexible que la definición de Estado. Son instituciones porosas, informales. Pero ¿por qué el judaísmo tiene este problema, Javier? Porque nosotros, nuestra constitución como pueblo, tampoco es el territorio. Hay mexicanos que viven en China. Hay muchos mexicanos nacidos en Noruega, que se sienten mexicanos. Mis hijas han ido a Colombia 2 veces y ellas dicen, yo soy colombiana, a pesar de no hablar muy bien el español. ¿Qué las hace colombianas? Tal vez que se autoidentifican como tales. Este tema es un tema bien difícil, bien espinoso. ¿Por qué? Pero ¿por qué el pueblo judío tiene este problema? O sea, para nosotros claramente ser mexicano es un pueblo, es una nacionalidad también, pero no es una religión. El problema es que el judaísmo, Javerín, es extremadamente viejo. Extremadamente viejo. En el mundo antiguo, religión y nacionalidad, religión y pueblo eran una y la misma cosa. El Dios de Israel
el Dios del pueblo de Israel, como los idumeos, los edomitas tenían su Dios, y como los amonitas tenían su Dios, y los egipcios tenían su Dios, y los sumerios tenían su Dios, y cada pueblo tenía sus leyes, su Dios, su lenguaje. Y la identidad como pueblo y la identidad como religión eran una y la misma cosa. Una y la misma cosa. ¿Quién dañó la fiesta? ¿Y ven quién dañó la fiesta? No fue Napoleón. No, la fiesta la dañó Alejandro Magno. Alejandro Magno dañó la fiesta. ¿Cómo dañó la fiesta Alejandro Magno? Cuando Alejandro Magno conquista prácticamente todo el Medio Oriente, desde Egipto hasta India, el tipo se inventa la siguiente cosa y dice, todos aquí somos pueblos diferentes. Los egipcios son diferentes de los judíos son diferentes de los sirios son diferentes de los griegos. Pero todos somos parte del mismo pueblo. Es decir, en la época de Alejandro Magno, la noción de pueblo y la noción de religión comienzan a divergir. Mucha gente en Egipto hablaban griego, pero eran étnicamente egipcios. Pero pensaban en griego, adoraban dioses griegos. Y cuando llega a Roma, la cosa no mejora, sino que la cosa empeora. O sea, la cosa se afianza en el sentido de que todos somos romanos, pero cada cual tiene sus propias costumbres y sus propias religiones. Pero el pueblo judío, que venía desde antes, a pesar, y en esto vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de historia, a pesar de que había cantidad de formas en que los judíos se agriegaron, pero esta noción de religión y pueblo, una junto a la otra, nunca desapareció. Nunca desapareció. Y cuando el Imperio Romano es reemplazado por la Iglesia, y luego en el Oriente las diversas etnias del Oriente son aunadas por el Islam, entonces yo soy étnicamente bereber, pero musulmán. Esta persona puede ser étnicamente árabe, pero musulmán. Como esta persona es alemana, pero cristiana, y esta persona es francés, pero cristiana. La disyunción se hace aún más fuerte. El pueblo judío pasa a ser un fósil, en el sentido de que es un pueblo y una religión a la vez. Ahora, en tiempos modernos, cuando llegamos a la modernidad y la religión comienza a perder tracción como forma de identidad, estos dos elementos comienzan a empujar en direcciones diferentes. Hace 300 años, Javerín, yo no voy a decir que todo judío era ortodoxo observante, pero la inmensa mayoría de los judíos se conformaban a una cierta definición religiosa. O sea, hace 300 años todavía teníamos estas eran identidades intercambiables, el pueblo y la religión. Pero a través de la modernidad, a través de los judíos compartiendo identidades nacionales diferentes, estas dos cosas se están tirando en direcciones diferentes hoy en día. Y hay gente que cree que el judaísmo es más bien una religión,
Y hay judíos que creen que el judaísmo es más un pueblo. ¿Ok? Y esta es una cuestión que no vamos a resolver. Que no vamos a resolver. Ustedes tendrán que llegar a su propia consecuencia, a su propia conclusión. Yo añadiría, no obstante, que el judaísmo es una cosa más. Hay un tercer candidato a lo que es el judaísmo, más allá de una religión y de un pueblo, y el judaísmo es una biblioteca. Y esto es tal vez lo que aúna al pueblo y a la religión. Eso es tal vez lo que tienen en común. Lo que tienen en común. O sea, incluso aquellas personas que dicen que el judaísmo es un pueblo y no una religión, no están votando el Tanaj al inodoro. Dicen, el Tanaj no representa un texto religioso. La Biblia es mía y es mi texto histórico y es la poesía de mi pueblo. No tiene valor religioso. ¿Ok? Entonces, y esta va a ser, y esta triple división va a ser lo que nosotros vamos a utilizar en este curso para entender al pueblo judío desde tres ángulos diferentes. Primero vamos a analizar, vamos a analizar cuáles son las creencias del judaísmo, es decir, qué es lo que hace el judaísmo como una religión. Luego vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ver cuál es la historia del pueblo judío. Y luego vamos a entender cómo el judaísmo es una gran biblioteca, que comienza con la Torá y sigue creciendo en nuestros días. Y, de cierto modo, aislando cada una de estas definiciones, vamos a llegar a un entendimiento más rico de lo que es, de lo que es el judaísmo. Ahora, esta cuestión de decir que el judaísmo es una práctica, suena muy bien. Y la mayoría de las veces uno lo dice para echarle tierra a otras religiones. A diferencia del cristianismo, que sí es una religión, porque religión es una mala palabra, el judaísmo es simplemente una forma de vida. Pero eso es más, eso es apología. ¿Por qué? Porque la práctica no define al judaísmo como tal. Es decir, si yo cumplo o no Shabbat, si yo, Juan Pablo Mejía, cumplo o no Shabbat, eso no define al judaísmo para el resto del pueblo judío. Define mi práctica del judaísmo. Ok, o sea, así es como yo vivo mi judaísmo. ¿Ok? ¿Y qué cumplo y qué no cumplo? ¿Y qué se me facilita cumplir y qué hago y qué no hago? O sea, ustedes están ahí metidos, están metidos en la noción religiosa, y pero para un judío secular, la práctica es irrelevante. No significa que ellos no se identifiquen como judíos. Ahora, desde una perspectiva religiosa, sí, son muy malos judíos. Al menos en muchos aspectos. Pero pues ellos justamente reivindicarían eso y dirían, pues sí, pero es mi forma de ser judío. ¿Ok? Entonces, esto sirve para introducir que el judaísmo a veces se ve como religión, a veces se ve como etnia, como pueblo, y a veces, muy pocas veces, pero quiero introducirlo como biblioteca. Ahora, y esto punto y aparte. Punto y aparte. ¿Cómo veo el judaísmo yo? ¿Cómo lo veo yo?
Aquí ya me estoy deshaciendo de cualquier tipo de objetividad. De cualquier tipo de objetividad. ¿Cómo veo yo el rabino Juan Mejía al judaísmo? ¿Ok? Para que entiendan desde dónde parto yo en mi aproximación. Para mí ninguno de estos tres términos, tiene sentido en aislamiento. Para mí el único término, y esto porque yo soy un rabino teísta, ¿cierto? No soy un judío ateo, no soy un judío secular, pero no me gusta definir el judaísmo como religión, sino me gusta definirlo con la palabra que nosotros utilizamos en nuestros textos para decir qué es lo que es el judaísmo. Y esta es una palabra de 4 letras. Y es la palabra berit. El judaísmo es un pacto. ¿Un pacto entre quiénes? Entre Dios, que es un ser absoluto, infinito, trascendente e inmanente, ¿cierto? La razón por la cual a mí no me gusta la palabra religión es porque la religión trata de definir quién es Dios. Y algo que la tradición judía es bastante clara desde sus comienzos es que nuestro lenguaje es limitado para definir a Dios. Es decir, Dios es más grande que nuestra idea de Dios. El problema de la religión, al menos como se interpreta, y esto es un error que cometen tanto judíos como cristianos como musulmanes, y lo cometo yo cuando no estoy poniendo cuidado, y lo cometen ustedes, y lo que quiero es que ustedes tengan un poquito de autoconciencia para no cometer este error, es cuando yo confundo mis ideas de Dios con Dios. Ahora, este bicho, este ser, que no es un hombre, no es una mujer, no es, que se llama Dios, que está en la naturaleza y más allá de ella, antes que ella, después que ella, en ella, ha entrado en relación, esta relación se llama Brit, con un grupo de gente. A través de su historia. Gente gorda, gente flaca, gente alta, hombres, mujeres, niños, ancianos. Este es el pueblo de Israel. En mi teología particular, Dios, y no solo mi teología particular, sino la Torá, el Talmud en general, Dios también entra en relaciones con otras naciones. Baruch Hashem. Pero lo que me interesa a mí es definir la relación entre Dios y el pueblo. Desde su comienzo, la relación entre Dios y Israel es una relación grupal. Grupal, el individuo no importa. O sea, al fin y al cabo sí, el individuo importa para el individuo, pero el individuo no define el judaísmo, Javier. Y por eso es que yo le digo a toda la gente, es que el judaísmo es algo en mi corazón. No, el judaísmo no es algo en su corazón. El judaísmo es algo que existe objetivamente por fuera de su corazón y que es definido por un pueblo y por una historia.
¿Cierto? Yo por eso no puedo de la noche a la mañana decir, es que yo en el judaísmo de mi corazón, yo puedo creer en Yeshua y creer y ser judío al mismo tiempo. No funciona. Yo no defino el judaísmo. El judaísmo lo define el pueblo. Es la forma en que el pueblo media su relación con Dios a través de la historia, a través de 4000 años de historia. Y esto tiene expresión en una literatura. Entonces, el primer registro del Brit, ¿cuál fue? La Torá. Pero el Brit no para en la Torá, sino que la relación entre el pueblo de Israel y Dios es una relación que se vive grupal e individualmente a través de la historia. Entonces, a esta literatura comenzamos a añadir la Mishnah, el Talmud, las Teshuvot, la filosofía, el Musar, y así me pese, la Kabbalah también. Todo esto es una descripción de la evolución de esta relación entre el pueblo y Dios. Y es una relación, Javerín, y espero que esto no les caiga como un balde de agua fría, es una relación en evolución. Es decir, lo que la gente pensaba hace 1000 años de Dios, y lo que judíos pensaban hace 1000 años de Dios, no es lo mismo que nosotros pensamos de Dios. Y hace 2000 años no es lo mismo. Y hace 3000 años no es lo mismo. Todo esto de que nosotros podemos volver como al estado mental de aquella generación que recibió la Torá es imposible. ¿Por qué? Porque, Javerín, nosotros no somos pastores nómadas de la edad de bronce. Nuestra teología es diferente, nuestro énfasis es diferente. Y les voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo práctico para aquellas personas que siguen enfáticamente defendiendo que el judaísmo es una práctica, lo cual no lo estoy desafiando ni desechando. ¿Cierto? Si la gente no practica lo que cree, pues eventualmente esta práctica deja de tener sentido. ¿Ok? Si yo soy un judío viviendo en la época del rey David, ¿qué es lo más importante para mí a nivel religioso? Tal vez el templo. Pero, Javerín, una pregunta. Aparte de los reyes, en la Torá se describe alguna vez que, bueno, Hannah, en el libro de Samuel. O sea, para dedicar tanto espacio en la Torá al templo, donde suceden la mayoría de los encuentros divinos entre Dios y sus profetas, es por fuera del templo. Es por fuera del templo. En cuevas, en la mitad de la batalla, ¿cierto? O sea, el judaísmo de la época bíblica es un judaísmo profundamente nacional. Dios es metido, Dios es metiche, interviene y hace milagros y fastidia y empuja aquí y detiene el sol y toda la vaina. Y si el templo va ganando adeptos, pero en la época bíblica yo creo que era más bien un desideratum. Recordemos que la Biblia es escrita por ¿quiénes? ¿Quiénes escriben la Biblia? Los profetas y los
escribas que eran Kohanim. Por supuesto que esta gente le va a hacer mucho bombo y mucha propaganda al templo, pero por lo que ellos se quejan, ¿qué estaba haciendo la mayoría de la gente, Javerín? No, sacrificando afuera, sacrificando en pequeños altares en la cima de las montañas. Ahora, a la Biblia esto no le gusta. A la Biblia esto no le gusta. Pero es lo que la gente estaba haciendo. La gente rezaba la Amidá hace 3000 años. No, no había Amidá. Javerín, ¿cómo así que no habías podido entrar? ¿Ustedes quieren leer el capítulo más deprimente de la Torá? El capítulo más deprimente del Tanaj es Segundo Libro de Reyes. Y recuérdame cuál es. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, creo. Creo que es Segundo Reyes, capítulo 23. ¿Qué descubrimos en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 23? ¿Qué ritual central para nosotros no se practicaba en la época bíblica? ¡Pesaj! Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, dijo, y en la época del rey Josías de Yoshiahu se restableció Pesaj como no lo habían hecho desde el desierto. Es decir, Javerim, en la época del rey David, ¿qué ritual central no se hacía? Pesaj. El ritual que hoy el 90% de los judíos del mundo, así sean seculares, así sean ateos, al menos en los Estados Unidos, ¿cuál es el ritual más popular? Encender velas de Hanukkah. 95% de los judíos norteamericanos enciende velas de Hanukkah. ¿Cuál es el segundo? Pesaj, ser de Pesaj. En la época del rey David nos dice la misma Torá, esto no son arqueólogos, esto no es el Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv, estos no son revisionistas minimalistas que piensan que todo lo inventamos ayer y que el Talmud fue escrito en Brooklyn antier. La misma Biblia dice, en la época, Pesaj no se hacía desde el desierto. El judaísmo hace 3000 años era muy diferente en su práctica. Hace 2000 años, ¿cuál era? Ahí sí, hace 2000 años el judaísmo era completamente templocéntrico. Completamente templocéntrico. En la época del segundo templo es el esplendor del templo. Lean ustedes a Josefo, lean ustedes los historiadores. El pueblo judío estaba obsesionado con el templo. Fast forward 1000 años, en el año 1000 de la era común. ¿En qué está centrado el judaísmo? En la sinagoga, en rezos, en el estudio, cosa que hace 2000 años simplemente era una minoría de nerds, que eran los fariseos y los rabinos, a los que les interesaba esto del rezo y del estudio y de una minoría pequeña. La mayoría de la gente hacía sus sacrificios y chao, te vi, muy contento, me devuelvo a la Galilea y vuelvo en 5 meses a entregar mi. Entonces, Javerim, el Brit, el pacto, evoluciona. ¿Ok? Segundo, volvamos a hacer este ejercicio, pero no a partir de creencias, sino a partir de prácticas, sino a partir de creencias. ¿En qué creía la gente en la época del templo?
¿En qué creía la gente en la época del templo? En la época de la Biblia, hace 3000 años. ¿En qué creían? ¿Un Dios con cuerpo? Sí, aparte del Dios con cuerpo. ¿Dios es el único Dios? O sea, la gente en la Biblia, al menos en el comienzo de la Biblia, ¿eran monoteístas? Posiblemente no. O sea, tal vez había gente que sí. Tal vez había gente que sí. O sea, a mí, el libro de Deuteronomio se me hace a mí bastante monoteísta. Pero la mayoría de los judíos en la calle, o sea, siempre hay gente más avanzada. O sea, se necesita un Moisés, se necesita un Rambam, se necesita a veces un Saadia Gaón, y eventualmente la gente se acomoda a la visión de estas personas de cómo procesar el Brit. Pero la mayoría de los judíos en la época bíblica, si no eran abiertamente politeístas y paganos, y de nuevo, no me lo estoy inventando yo, vayan y lean la Biblia. ¿De qué se quejan los profetas? Ustedes como pueblo son un asco. Van y ofrecen sacrificios acá, sacrifican a este, al otro, sacrifican en los árboles, sacrifican... O sea, la mayoría de los judíos en la época bíblica eran paganos. O no podría decir, eran muy malos judíos. Sí, la mayoría de los judíos en la época bíblica seguramente eran pésimos judíos. ¿Qué podemos esperar de pastores analfabetas? Pero, incluso aquellas personas que no eran pastores analfabetas, que escriben la Biblia, hay autores en la Biblia que meten ideas un tanto raras. El Salmo 81, la canción del mar, Shirat Hayam, Éxodo 15. Mi jamoja ba'elim Adonai, mi kamoja nedar bakodesh. ¿Cómo traducen esto? Mi jamoja ba'elim, ¿quién es como tú entre los dioses? Entre los dioses. Hay salmos en los que se habla de que hay otros seres divinos, a nosotros no nos gustan, nosotros estamos bien con nuestro Dios, pero pues existen. Yo no creo en brujas, pero que las hay. ¿Cierto? Esa es más o menos la actitud, incluso algunos de los autores de la Biblia, no todos. La Biblia eventualmente evoluciona hacia un monoteísmo mucho más depurado, pero dentro de la misma literatura bíblica hay guiños de que en el comienzo del pacto, tanto judíos como no judíos tenían ideas extrañas sobre Dios. Fast forward 1000 años. La gente de la época del Segundo Templo era monoteísta. Totalmente. La época del Segundo Templo la gente era monoteísta, totalmente monoteísta. Ahora, pero un monoteísmo extraño. ¿Dios es corporal o incorporal? Hace 2000 años. Corporal. La gente se imaginaba que Dios es corporal. Es más, esta idea sobrevive hasta hace 1000 años. El Rambam, Saadia Gaón, toda esa gente machacando la idea, no, por favor, Hebre, que Dios no tiene cuerpo, que Dios es trascendente, que el cuerpo es una limitación y Dios es ilimitado. Esa es una pelea que nuestros sabios tuvieron que hacer hace 800 años. Ahora, hoy en día, no hay judío, yo creo, que piense que Dios es corporal. Entonces, ¿qué pasa? Tanto nuestras prácticas como nuestras ideas sobre Dios han cambiado. ¿Por qué pensaban que era corporal? Lee la Biblia, Moisés.
Y Dios paseó por el jardín del Edén, Berrúa Hayom. Y porque hace 3000 años la idea de diferencia entre cuerpo y espíritu no existía. La gente no entiende, o sea, tú háblale hace 2000 años a la gente, es que hay dos niveles de la realidad. Gente, ¿cómo así que dos niveles de la realidad? ¿Qué se fumó? ¿Cómo así que dos niveles? Esa es una idea filosófica, es una idea platónica. Nuestros ancestros eran gente tremendamente aterrizada, o sea, esta idea de que para yo poder concebir la idea de un mundo abstracto, ¿qué necesito yo saber primero? ¿Cuál es la droga, de entrada al mundo de las ideas? ¿Cierto? El puente, la droga al mundo de las ideas. No. ¿Qué necesito yo para poder desarrollar el concepto de un mundo inmaterial? Necesito matemáticas avanzadas, a ver. No hay evidencias de un mundo espiritual. Si yo no pienso, o sea, nosotros hoy en día estamos acostumbrados a pensar en esos niveles. Oh, existe un mundo del alma y un mundo del cuerpo. Hace 3000 años la gente no pensaba en eso, porque para poder llegar a ese concepto que necesitaba, ¿cómo llegamos a la idea de ideas? La idea de idea, ¿de dónde viene? Viene de la matemática. ¿Por qué cada vez, o sea, y la mayoría, o sea, nuestros ancestros eran profundamente, ellos utilizaban los números para dos cosas, para contar ovejas y para contar cabras. Pare de contar. Bueno, los egipcios eran tal vez un poquito más avanzados, hacían pirámides, ¿cierto? Pero la mayoría de la matemática antigua es profundamente práctica. Si tengo tantas ovejas, ¿cuántas se comió el lobo? Ah, tengo tanto menos ovejas. Pero el concepto de uno, el concepto de cero, el concepto de un triángulo perfecto, eso solo aparece mucho más tarde y eso es lo que lleva a Platón a suponer un mundo perfecto que no tiene nada que ver con el mundo material. Pero eso no es, o sea, eso no quiere decir. En la Biblia dice Dios llena el mundo, o sea, son palabras, son términos muy grandes, o sea, retrospectivamente es muy fácil espiritualizar la Biblia. Pero esto, Javerim, es lo que hacemos siempre. O sea, una persona leyendo la Biblia hace 3000 años no va a leer el mismo libro, así sea el mismo libro. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vabohu bechoshech al pnei tehem. Mismas palabras. Leídas hace 3000 años, hace 2000 años, hace 1000 años, hace 500 años, cada persona va a pensar cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Como pueblo, como individuos, sabemos cosas diferentes. Tenemos diferentes hábitos de pensamiento y tenemos herramientas conceptuales que no tenían nuestros ancestros. Yo no diría necesariamente evolucionado, ha cambiado. Yo no diría que mi Dios es mejor que el Dios de hace 500 años o que el Dios de hace 1000 o que el Dios de hace 2000. Y esto es lo que nos lleva, al concepto central y con el que quiero terminar hoy. El libro es el mismo, Teresa, pero añadimos, hacemos la trampa, ¿cierto? Sacamos secuelas. Es decir, cuando ya la Torah no alcanza, entonces produjimos la Mishnah y el Talmud. Y cuando el Talmud ya no era suficiente, entonces produjimos comentarios del Talmud. Y cuando ya eso no era suficiente, entonces produjimos la Guía de los Perplejos y el Zohar. Y luego, etcétera, 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 hasta el sol de hoy. Javerim, ¿qué significa la palabra que voy a escribir en el tablero? Es una de las palabras más abusadas y más
Emuná. ¿Qué significa emuná? Entonces la mayoría de la gente va a decir, emuná es fe. Y la mayoría de la gente expresa esto como, yo tengo fe que todo cambiará, pandereta que triunfará, por siempre el amor. ¿Cierto? Por un lado, fe como confianza, pero fe también tiene un lado feo, que es un lado que vamos a examinar en las próximas clases, que es el de creencia. Credo in unum Deum omnipotente, ¿cierto? El credo. Y esto es donde hay que entender una cosa, donde espero haberles probado esto. Las creencias del judaísmo evolucionan. Por lo tanto, emuná no puede significar creencia, o credo, o un armatoste teórico. Emuná es fidelidad en el judaísmo. Es decir, ¿qué es fidelidad? Fidelidad es una relación. Yo no tengo fidelidad en, sino fidelidad con. Y tomen una de las metáforas más viejas del judaísmo, que es ver este Brit. Es una metáfora que aparece en la Torá, el profeta Oseas la desarrolla muy bien, que es la metáfora de Dios y el pueblo de Israel como una pareja. ¿Ustedes piensan lo mismo sobre su pareja a través de la relación? No. Yo creo que mi esposa es muy bonita. O yo creo que mi esposa es mal geniada. O creo que mi esposa tiene buen genio. O creo que mi esposa es... yo creo que X, esto en una relación cambia. O sea, es muy cute decir que a los 80 años los viejitos dicen, creo que mi esposa es sexy. Pero en ese caso sexy no significa lo mismo que cuando la esposa tenía 20 años. ¿Ok? Creo que mi esposa es muy bonita, es una opinión, no es no es una descripción. Pareja diferente cuando tengo 30 años, cuando tengo 40, cuando llevamos 20 años de casados, 30, 40, 50. Cuando ocurre un gran evento, yo no veo a mi mujer, no pienso en mi mujer de la misma manera el día antes de haber dado a luz al día después de haber dado a luz. Cambia, mi concepto cambia. ¿Qué es lo que no cambia? La relación. Estar en relación. Estar en relación. Y aquí fidelidad no necesariamente significa exclusividad, ¿cierto? O sea, la historia del pueblo de Israel es en parte la historia de la desobediencia y de cuando... Pero ¿qué es lo que no desaparece? Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Estamos conectados. Y esta relación es descrita por diferentes textos y es descrita por diferentes creencias y lo que creemos hoy no lo creían los judíos tal vez hace 500 años, con algunas excepciones, ¿cierto? Incluso, o sea, Javerim, el eslogan total del judaísmo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué pensamos nosotros cuando decimos eso? No es exactamente lo mismo que pensaba un judío hace 500 años, no es lo mismo que pensaba un judío hace 1000, hace 2000,
hace 3000. ¿Ok? ¿Por qué digo todo esto? Porque como introducción a la teología judía o a la religión judía, vamos a utilizar un texto que es el primer texto en la historia que hace todo lo contrario a lo que yo les estoy diciendo. Es el primer texto que establece, por decirlo así, una teología dogmática, que es la introducción a Perek Helek del Rambam. Bueno, el Sefer Emunot Vedeot de Saadia Gaon hace algo parecido, pero la teología más popular del pueblo judío es los 13 principios del Rambam. Entonces, ¿por qué estoy yo diciéndoles todo esto? Porque nosotros vamos a leer el Rambam no a fin de lograr una exposición dogmática del judaísmo. Es decir, estos son los 13 credos del judaísmo. Anima, Amin, Bemona Shlema, Bebias, Hamashiach. Y si no creen esto, ustedes no son judíos, que es como opera este canon o este credo hoy en el mundo ortodoxo. ¿Cierto? Hoy, para la mayoría del mundo ortodoxo, los 13 principios del Rambam definen qué es exactamente ser ortodoxo. Ortodoxos significa el camino recto. ¿Cuál es la rectitud del camino? Es definido por estos 13 principios del Rambam. ¿Ok? Yo quiero aproximarme a este texto para mostrar un texto bastante exitoso en teología judía, pero lo vamos a ver con una mirada crítica. ¿Cierto? Es cómo llega el Rambam a estas conclusiones, cuáles de ellas siguen siendo válidas. Y de nuevo, el texto del Rambam es posiblemente uno de los textos teológicos más importantes de los últimos 800 años, si no el más importante. Pero eso no significa que nosotros como judíos modernos no podamos reexaminar algunos de estos puntos y decir, después de cierta experiencia histórica, esto tal vez no lo leamos de la misma manera que el Rambam. O incluso podamos llegar a decir, este principio no tiene sentido para nosotros. Ahora, y esto, Javerín, es muy importante. Esto es una caja. La idea de que existe un judaísmo, una forma de aproximarse a la Torá, una forma de aproximarse al texto, es una ficción. Desafortunadamente es una ficción que mucha gente que no ha crecido en el judaísmo se ha comido y cree a rajatabla. Hay un solo judaísmo, hay una forma correcta de ver las cosas. Entonces, ¿yo qué les voy a decir? Les voy a exponer cómo me aproximo yo a los 13 principios del Rambam. Cómo los utilizo yo en mi propia teología. En muchos de ellos van a ver que yo soy extremadamente dogmático. Por ejemplo, el cuarto principio para mí es fundamental. Es una de las razones por las cuales no soy cabalista. Me parece que la cabala vulnera el cuarto principio del Rambam. Hay otros principios donde voy a decir, aquí yo leo esto diferente. Esto no significa que ustedes tengan que estar de acuerdo. No va a estar en el examen final. Hay cierta latitud en el judaísmo para una diversidad de prácticas, ciertamente de teologías. Hay ciertas cosas donde no hay latitud. Si ustedes son politeístas, esta es una religión equivocada para ustedes. Si ustedes creen que Jesús es Dios o es el Mesías, esta no. Y esto no es porque lo defina la teología,
sino porque básicamente el pueblo judío ha definido sus fronteras. ¿Ok? Y estas fronteras son fronteras sociales. E históricamente, los judíos que creen en Jesús ya no son judíos. Halágicamente no operan como judíos. O toda persona que piense que Mohammed es el sello de los profetas, tampoco es judío ya. ¿Ok? Entonces, el tema de la teología lo vamos a aproximar desde una manera muy amplia, pero todo esto fue una larga introducción para enfatizar que lo que verdaderamente importa es el tema de la fidelidad. Dentro del judaísmo vamos a encontrar muchas creencias, muchas de ellas autocontradictorias. Muchas de ellas, hay mitad del pueblo judío piensa esto, mitad del pueblo judío piensa lo otro, y eso está bien. Hay gran latitud para el debate y para la diversidad en el judaísmo. Hay cosas donde no hay latitud para la diversidad. Y esto no es definido por Dios, ni es definido por la Biblia, es definido por cómo la comunidad del pueblo de Israel históricamente define a Dios y define lo que dicen nuestros textos. Porque en el fondo, Javerín, nosotros estamos metidos en esta caja y no podemos salir de ella. ¿Ok? Es decir, es que yo creo que la Torá dice algo que ningún otro judío piensa. Yo pienso que la Torá es un manual que nos dieron los aliens para poder fabricar la piedra filosofal y poder crear un ejército de robots para poder atacar el fuerte Nox y taparme en plata. Y yo puedo genuinamente pensar esto, pero pues eso no lo hace una creencia judía. Igualmente leer el 7º capítulo de Isaías como una profecía del Salvador que vendrá, no es algo que los judíos hagamos. Eso no significa que esa lectura sea imposible. Básicamente toda lectura del texto es posible, pero ¿qué define una lectura como judía? Está limitado por la historia interpretativa y las reglas de discurso que pone el pueblo de Israel. Es decir, nosotros, de cierto modo, definimos qué es lo que significa esta relación y qué es lo que significa esta literatura. Ahora, eso suena tremendamente soberbio, pero Javerín, tanto Dios como la literatura no tienen límites. ¿Quién es el que tiene límites? Nosotros. O sea, un libro puede ser leído en cualquier dirección. Es un buen libro. 100 años de soledad, la guía. O sea, yo puedo encontrar en él lo que quiera. Lo que quiera. Yo puedo encontrar ahí, yo puedo interpretar lo que yo quiera. Dios es absolutamente trascendente e infinito. Pero los que somos limitados somos nosotros, y por lo tanto no solo es nuestro derecho, sino es nuestro deber limitar. ¿Qué es lo que significa la Torá en esta generación? Eso no es necesariamente qué es lo que vaya a significar la Torá en 500 años, o en 100 años, o en 50 años, o en 20 años, pero pues esa es la conversación que tenemos. Preguntas. Teresa, eso no es lo que significa poner un cerco a la Torá. Poner un cerco a la Torá es ser más estricto de lo que dice la Torá para que la gente cumpla la Torá. ¿Ok? Yo no quiero que la gente coma esto, entonces prohíbo una categoría más amplia. Aquí estoy hablando en términos absolutos. Es la comunidad, el pueblo judío, leyendo el texto, es el que define qué es una lectura judía y qué no es una lectura judía. Y para que sea una lectura judía relevante,
Tiene que ser una lectura judía que sea atractiva a una buena cantidad del pueblo. Es decir, si yo estoy buscando el mapa para la Atlántida en la Torá, contando cada cuarta letra, el valor cabalístico, puede que eso sea muy, muy importante para mí. Y si yo soy judío, pues siempre es una lectura judía. Pero al resto del pueblo judío le importa un comino la Atlántida. Y no cree que esa sea una función del texto. ¿Ok? No todo vale. No todo vale. Hay áreas donde el texto, donde hay mucha más flexibilidad. ¿Qué define esto? La historia del pueblo. Hoy, por ejemplo, somos muy estrictos en que la unidad de Dios es una unidad que no es corporal. Esto se lo debemos al Rambam. O sea, hoy, si el Rambam tuvo una victoria en su carrera filosófica accidentada y polémica, es convencer a todo el pueblo de Israel de que Dios no tiene cuerpo. Hoy en día, si yo como judío digo, Dios tiene cuerpo, posiblemente esto me ponga fuera de la caja. O sea, esto posiblemente sea una herejía imperdonable. ¿Ok? Igualmente, decir, Jesús de Nazaret es el Mesías del pueblo de Israel, eso me pone inmediatamente por fuera de la caja. Ahora, hay gente que dice, el Rebbe de Lubavitch es el Mesías de Israel. Que es una afirmación muy similar, pero hasta el momento el pueblo de Israel no ha rechazado con igual ahínco esa afirmación que la primera afirmación. En parte porque los Chabadnik no han estado quemando y persiguiendo al resto del pueblo de Israel por 2000 años. Una cuestión no solo de texto y de interpretación textual, sino también emocional. Pero tal vez en 300 años, Chabad y el pueblo judío, Dios no lo quiera, Chabad colabora mucho al pueblo judío, sean religiones diferentes, si siguen insistiendo que el Rebbe es Mashiach. Posiblemente sean de religiones diferentes. Pero ¿qué es una lectura no judía del texto? Eso lo define es el pueblo judío. No es ni el texto ni Dios. No entiendo, ¿cómo así? Depende de la atención de la lectura. En parte, ¿qué es lo que acaba siendo una lectura judía? Lo que acaba ganando. O sea, hoy en día, si yo me pongo me invento que yo soy saduceo. No, es que yo quiero ser saduceo como los saduceos de hace 2000 años. Lo más probable es que acabe solo y muy aburrido, o con un montón de loquitos post-evangélicos creyendo que son saduceos. Lo cual sería un negocio excelente, pero pues no es algo, no es algo que... Ok, pero hace 2000 años el saduceísmo era una opción legítima dentro del judaísmo. ¿Ok? ¿Por qué hoy no lo es? Porque llevamos 2000 años donde los que ganaron fueron los enemigos de los caraítas. ¿Qué de los saduceos? Ahora, el tema con los caraítas es más complejo. Porque los caraítas, definitivamente, nunca se han separado del pueblo de Israel. Uno podría decir, hoy yo quiero ser caraíta. Tristemente la mayoría de los caraítas, o afortunadamente, no reciben conversiones. ¿Por qué? Porque en la Torá no hay conversión. El Tanaj no describe un ritual a través del cual un varón pueda volverse judío. Pero bueno, entonces, Javerim, o sea, eso significa que las fronteras de esta caja son porosas. Para mucha gente los caraítas están por fuera, para mucha gente los caraítas están por dentro.
Y eventualmente, ¿quién define esto? La historia. Si uno quiere ser providencialista, Dios, ¿cierto? Dios maneja, Dios se asegura de que ganen los buenos. Pero pues, y uno incluso puede pensar esto y decir, eso no niega la diversidad del pasado. Es decir, los saduceos estaban equivocados. Eso no significa que no sean judíos. Pero hoy en día ser saduceo no tiene sentido. No entiendo la pregunta de León ni la de Joaquín. No es un término consciente, León. O sea, César, nosotros no nos reunimos cada 5 años en el sótano de mi casa a decidir quién se gana el Oscar y qué libros van a sobrevivir. Es una cuestión orgánica, prácticamente evolutiva. Es un proceso natural en el sentido de que es un proceso social. ¿Ok? Eventualmente hay ciertos libros que son más populares, ciertas ideas que son menos populares. Y estas ideas desaparecen. O sea, antes de que los memes se volvieran cosas que uno pone en Facebook con la cara de Neil deGrasse Tyson, la palabra meme fue inventada para describir justamente esto, cómo evolucionan las ideas. Entonces los organismos genéticos, los organismos biológicos evolucionan a través de sus genes. Entonces ciertos genes generan cierto tipo de características físicas, ciertos memes generan cierto tipo de características culturales. Los memes evolucionan. Entonces, el meme del domingo, del fin de semana, ¿dónde comienza el meme del fin de semana? El meme del fin de semana comienza con Shabbat. El fin de semana nuestro, el sábado, domingo, festivo, con fútbol los domingos, comienza con el Shabbat judío. Y va evolucionando. Y se añaden cosas, y ciertos memes fracasan, y ciertos memes no fracasan. Y los memes que sobreviven, estos son los que definen el... Pero ahora, pero no es un proceso, ni consciente ni deliberado. ¿Ok? Los caraítas no aceptan. Hay una sinagoga caraíta en los Estados Unidos que hace conversiones. Los caraítas, ¿no? La conversión al judaísmo es un invento rabínico. Agradézcanle a los rabinos del Talmud que se inventaron un ritual a través del cual una persona cambia su estatus. Tal cosa no aparece en la Biblia. Pero Ruth no hace ningún ritual. Y Ruth se integra al pueblo judío como se integraron todas las esposas de los hijos de Jacob, es decir, casándose con un judío, en una época donde el judaísmo era primordialmente patrilineal. ¿Dónde se convierte Ruth al judaísmo? O sea, no existe conversión. No, después de casada todavía se le sigue diciendo Ruth la moabita.
¿Cómo sabemos que la conversión no existía? Es irrelevante, Tzvia. Porque no existe. No existía la conversión. Es un concepto posterior. Concepto bastante influenciado por Grecia, pero ya llegaremos a ese tema. En el libro de Ezra, ¿qué hace Ezra cuando vuelve de Babilonia? Le dice a los judíos que se habían quedado y que se casaron con las mujeres de la tierra, ¿qué les dice? Divórciense. Divórciense. Si la conversión existiera, o sea, yo no creo que Ezra fuera pues tan racista. Bueno, estas mujeres no eran judíos, venga, resolvamos el asunto. Ahora, el ritual de la Ishat Yafet Toar es una cuestión para ella, no es una cuestión de aceptar el judaísmo. Es una cuestión de que uno calmea a esta mujer y la ve toda llorosa, uy, mi papá, mi mamá, ¿todavía se quiere casar con ella? O sea, usted va a responsabilizarse de esta mujer extranjera por su apariencia, mírela cuando no está maquillada, todavía, sí, bueno, responsabilícese de ella. Si no, devuélvala a su familia. Eso no tiene nada que ver con aceptar al Dios de Israel, con aceptar las costumbres del Dios de Israel. Tal ritual aparece en el Talmud. Hay ciertas menciones de ellos en el libro de Tobit, en el libro de Judith, es decir, en los libros del segundo templo. En el segundo templo existía ya la institución de la conversión, pero no antes. ¿Ok? Preguntas. Entonces, Javerín, todos aquellos que se están convirtiendo al judaísmo están haciendo algo no bíblico. Eso no significa que no sea judío. Eso no significa que no sea algo perfectamente legítimo, porque es algo que lleva 2000 años y que ahora es parte esencial e irreemplazable e insuperable de lo que significa ser judío. Cinco minutos, Javerín, luego pitazo, final, no va más. ¿Cómo se dio la apertura? Svía, en la Biblia se habla de Hanukkah. En la Biblia se habla de sinagoga. ¿Hanukkah? No. ¿Cuál texto, Edwin? Waldo, no sé qué estás citando.
Hanukkah es post-bíblico. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Hanukkah. ¿Dónde en la Biblia se habla de que toca lavarse las manos antes de comer pan? En ningún lado. Los rabinos, como las autoridades competentes que tienen derecho a hacer takanot, a añadir al judaísmo. Ubaldo, ¿de qué estás hablando? Ger ahí no significa converso. Ger en la Biblia no significa converso. Ger, a través de toda la Torah, de todo el Tanaj incluso, significa un no judío que vive con el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, observando las leyes del pueblo de Israel. Mityahadim no es hacerse judíos, es un midrash. Mityahadim es hacerse los judíos. Porque además Ubaldo, ki agurit hager ve'asa pesach ladonai himol lo kol zahar ve'az yikrav lasotó. Eso significa, o sea, una persona no puede ser converso sin circuncidarse. Aquí lo que está diciendo es que cuando un gentil viva entre ustedes, si quiere hacer el pesaj, entonces tiene que ser circunciso. Eso no significa que tiene que hacer el pesaj. Pesaj es opcional para él, no es un mandamiento. Prosélito es una horrenda traducción de la palabra ger en el Tanaj. Extranjero. Ger ahí significa extranjero. Y tristemente aquí también, o sea, ve'ahavtem et hager, que nos gusta tanto. 34 veces en la Torah dice que amarás al converso. Eso no es lo que significa. Amar al extranjero. Es más, o sea, el converso, por supuesto que amo al converso. El converso tiene mis mismas leyes. El converso vino a mi pueblo. Baruch Hashem.